Atrévase. Atrévanse. Quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y tiemblen con la primera historia de esta noche. Su autora, Elena Rubio Temeliadou, de Barcelona. Su título, Una larga siesta. Y macabra, añado. En el relato, como su autora nos dice, hay un claro guiño a uno de los cuentos que incluimos en el ciclo que dedicamos a Ambrose Bierce. Su título, El funeral de John Mortenson. Y del cuento, Elena Rubio Temeliadou recoge unos párrafos que sirven de cita para su cuento. El féretro se fue al suelo y el cristal se hizo añicos por el golpe. Por la abertura salió arrastrándose el gato de John Mortenson, saltando al suelo con pereza. Se sentó, se atusó con calma su hocico color carmesí con una zarpa y abandonó dignamente la habitación. Eso fue lo que escribió Ambrose Bierce. Y lo que ha escrito Elena Rubio Temeliadou. Ahora lo sabrán. Para su horror. El comedor habría estado a oscuras si no hubiera sido por la parpadeante luminosidad del televisor que bañaba la estancia con irregulares palpitaciones de diferentes tonos y colores de luz. Suaves guiños azules, amarillos y blancos acariciaban la mesa, el suelo y el sofá, así como el cuerpo de Remigio, un hombre de unos 60 años, vestido con una camiseta blanca y unos arrugados pantalones de pijama azules. Su cabeza descansaba en el brazo del sofá, despeinado. Parecía tener una corona de algodón en vez de cabellos. Los ojos grises y descoloridos reflejaban las diminutas figuras que se movían en la pantalla. En una de sus huesudas manos sostenía una lata de cerveza, descansando sobre su estómago. En la otra, el mando a distancia. Remigio estaba muerto. Los únicos testigos de su muerte fueron su televisor y su gato Alfredo, que permanecía inmutable en su regazo, observando indiferente cómo las pequeñas figuras humanas se movían en la pantalla y chirriaban de forma incomprensible. Parpadeó un poco, descansó su cabeza en el estómago sin vida de su dueño y ronroneó satisfecho. Después de 2 horas, Alfredo se sobresaltó, porque una música chillona daba avance a la publicidad. Un primer plano de las ruedas de un coche, unos labios rojos y brillantes se abrían como la compuerta de una nave nodriza para dejar pasar una cucharilla cubierta de cremoso yogur. Un lavavajillas se inundaba de un proceloso oleaje de espuma. Un niño rubio y pecoso jugaba con una pelota mientras sostenía una crujiente bolsa de patatas fritas. De nuevo, la música chillona. El gato se incorporó, arqueó su lomo y erizó el pelo. Después de desperezarse, saltó y se dirigió tranquilamente a la cocina. Remigio había olvidado apagar la luz que resplandecía en las baldosas y la nevera, blanquísimas. Al entrar Alfredo, la máquina chasqueó e hizo ronronear con mayor ímpetu su motor. En el plato del animal no quedaban más que 2 trozos de carne de pollo, resecos y fríos, pero a pesar de eso, comió el marchito manjar. Más tarde paseó por el umbrío comedor y jugó un poco con su pelotita de goma, mientras a través de la ventana luminosa, John Wayne advertía que no había suficiente sitio para los dos. La traviesa pelotita se coló por debajo del sofá. Disgustado, Alfredo intentó alcanzarla, estirando una pata por la rendija, pero fue inútil. Aún la alejó más de sí. Algo decepcionado la dejó. Saltó a la mesa que se hallaba frente a su amo y lo miró fijamente. Deseaba que se levantara y buscara su juguete
como solía hacer otras veces. Y aunque el cuerpo de Remigio parecía moverse al parpadeo de las sombras y las luces, y su cara hacía gestos como si hablara sin voz, no se levantó de su sitio. Alfredo esperó a que se incorporara hasta que se aburrió y comenzó a lamerse las patas y el lomo, brillantes por el chorro de luz que cubría como una aureola su pelo negro. Algo triste se levantó y saltó al sofá junto a Remigio. Su amo estaba duro y frío, pero eso no impidió que se durmiera en su regazo, ronroneando. Habían pasado unas horas hasta que Alfredo despertara con un nuevo sobresalto. La lata de cerveza se había caído, produciéndose un ruido sordo al chocar contra la alfombra. En el televisor, un videoclip de David Bowie. El gato estrechó sus pupilas hasta hacer de ellas 2 rayas amarillas, sobre las que se sucedían imágenes que latían con pulso intermitente. Miró a Remigio, que estaba pálido y tenía las mejillas hundidas. El gato se levantó de un salto. Se dirigió a la cocina porque tenía hambre y sed. Sin embargo, el plato estaba vacío. Solo quedaban en él pequeñas virutas de carne reseca que lamió con avidez, aunque aún le quedaba agua en el otro plato, del cual también lamió. Se dirigió a la habitación de Remigio. Una cama deshecha, unas cuantas revistas pornográficas que se acumulaban sobre una mesita de noche y un armario marrón oscuro que crujía como un velero viejo eran los únicos enseres del dormitorio. Alfredo olfateó la mesita de noche. Sobre las revistas había un trozo de pizza. Contento por el descubrimiento, separó el bacon de la base y lo comió acomodado encima de la cama. Algo más tranquilo, durmió sobre la almohada, aunque tuvo sueños agitados en los que se mezclaban la histeria de unos concursantes que habían ganado un coche con la extraña voz de un locutor de telediario con la cabeza de su pelota de goma. Un whisky. Despertó unas horas después y perezosamente se levantó de la cama y avanzó hasta el comedor. Una mujer sudamericana gritaba que le habían destrozado la vida. Alfredo intentó buscar de nuevo su juguete, que seguía escondido burlonamente bajo el sofá. Alargó su pata para intentar alcanzarlo. Lo rozó con sus uñas, pero para su desesperación solo consiguió ponerlo totalmente fuera de su alcance. El animal, en un arrebato de ira, mordió la pata del sofá, aunque luego abandonó la caza con el rabo erizado. Miró a su inmóvil dueño, lo olfateó y olfateó la alfombra donde se encontraba una mancha amarilla de cerveza. La lamió un poco y luego saltó al sofá. Paseando por el cuerpo de su dueño, maulló para que se levantara. Se aburría de jugar solo. Además, volvía a tener hambre. El mando a distancia se resbaló. El gato pisoteó el mando y el volumen subió inesperadamente. Asustado, el animal saltó dando un bufido y corrió por el pasillo hasta que la puerta de la calle interrumpió su huida. Pasaron 10 horas. Alfredo estaba asustado. No entendía qué era lo que sucedía, pero sentía una profunda angustia. Su dueño no se levantaba ni tan siquiera para darle de comer. Alfredo, indignado, se dirigió hacia él y comenzó a maullar. Su amo tenía ahora otro olor más fuerte y penetrante. Al animal no le disgustó. Le recordaba a una lata de Friskies recién abierta.
Maulló con mayor fuerza, pero el ojo luminoso que tenía tras de sí lanzó una ráfaga de luz intermitente acompañada por el fragor de unos disparos. Se giró para mirar y al comprobar que no podía competir con el estruendo del aparato, se fue a la habitación de Remigio, donde aún quedaba un pedazo de pizza duro en la mesita de noche. Cuando el gato lo cogió, desenganchó un trozo de papel de una de las revistas. El gato se comió la porción aderezada con los pechos de una mujer y adobada con un poco de salsa de tomate reseca. Luego se dirigió a la cocina para beber, pero en su platito quedaba poca agua. Un timbrazo le sobresaltó. Llamaban a la puerta, y aunque Alfredo odiaba a los intrusos, se dirigió a ella para olfatear. Reconoció por el olor a aquellos dos hombres que venían con frecuencia, vestidos con colores oscuros y con un libro negro en las manos. Volvieron a llamar 2 veces más, y luego se marcharon. Pasaron otras 10 horas. El felino desesperaba. Tenía hambre y sed. El agua se había secado ya y no había encontrado nada para comer desde que devoró la pizza. Se dirigió a la cocina y husmeó. Con el sentido del olfato más agudizado, logró encontrar un paquete de friskies sobre el mármol que le miraba arrogante desde su alta torre. El animal, esperanzado, comenzó a saltar con todo el impulso que pudo, pero estaba demasiado alto. No lograba alcanzar su cima. Además, no tenía dónde apoyarse y el armario era demasiado escurridizo para escalar. En uno de los saltos, tropezó con el platito vacío de la comida y con todo el peso del cuerpo cayó sobre una de sus patas delanteras. Maullando de dolor y rabia, se alejó de allí. En el comedor continuaba impertérrito Remigio. El olor ahora era más intenso e inundaba todo el recinto, tanto como la luz de aquel cuadrado luminoso. La lata de cerveza le invitaba a beber el líquido de su interior, así que lamió algo, introduciendo la lengua por la ranura. Y aunque su sabor era amargo, consiguió eliminar algo su sed. Luego saltó al regazo de su dueño, se tumbó y se lamió la patita hasta que, vencido por el cansancio, se durmió. Pasadas unas 3 horas, Alfredo intentó incorporarse, pero le dolía demasiado la pata. El olor era ahora realmente penetrante. El animal casi no pudo evitar morder suavemente la mano de Remigio, mientras contemplaba cómo desde la pantalla una mujer extraía de un horno un enorme pollo. Cuando después de 2 semanas los bomberos derribaron la puerta, encontraron tumbado en el sofá un hombre muerto, sin cara y sin manos. Un gato escondido bajo la cama, bufando aterrorizado, y una alegre musiquilla en el televisor que anunciaba publicidad. Impresionante relato, el de Elena Rubio Temeledou. Humor negro y mucho hay en Una larga siesta.